Bueno, este es el video número 6 para segundo año. Es un video de corrección. Vamos a estar corrigiendo entonces la tarea que tenían asignada, que recuerdan era un texto sobre Paul y todo lo que había hecho, cuál era su rutina el año pasado. Entonces, con este texto estamos trabajando pasado simple, más específicamente la forma interrogativa, formulando las preguntas, que es lo que habíamos estado trabajando en la explicación anterior, y que tenían que entonces que armar las preguntas aplicando la fórmula que habíamos visto para las preguntas y que también tenían en la tarea, y luego buscar la respuesta en el texto. Las respuestas a todas las preguntas estaban en el texto. Vamos a empezar con la corrección entonces. La primera pregunta que está aquí, formulada, queda así: Where did Paul work last year? ¿Sí? ¿Dónde trabajó Paul el año pasado? Recuerden que la fórmula entonces era palabra interrogativa, después viene el auxiliar, que es el did en todos los casos, la persona, el sujeto, Paul, el verbo, work. Recordamos que el verbo, cuando en la pregunta está el did, que está siempre el did, el verbo va en infinitivo. Y por último, last year, que sería el complemento, que en este caso habla de tiempo, el año pasado. ¿Dónde trabajó el año pasado? El texto dice lo siguiente: He got a job in an international company. ¿Sí? Esto es lo que dice el texto y esto es lo que ustedes pueden tener de respuesta. Si alguien respondió utilizando el verbo de la pregunta, que es el verbo work, en pasado obviamente, podrían haber dicho he worked, con ed, in an international company. También estaría correcto. Yo les sugerí que utilicen la información del texto porque era más sencilla. Pero el que sabe, o el que lo pudo hacer, utilizando el verbo de la pregunta, está bien igual, el verbo en pasado. Bueno, vamos con la número 2. How did he contact his friends? ¿Cómo se contactaba con sus amigos? Fíjense, how, cómo, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Respuesta, dice el texto: He used Facebook and Twitter to chat with his friends. Dice el texto, la respuesta es más completa, pero con esto es suficiente. Usaba Facebook y Twitter para charlar con sus amigos. Vamos a la 3. Why did he get up very early? ¿Por qué, palabra interrogativa, se levantaba muy temprano? ¿Por qué él se levantaba muy temprano? Ven que siempre se aplica la fórmula: palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo y lo demás es complemento. El texto nos dice de que se levantaba, dice: in the morning Paul got up very early, se levantaba muy temprano, and he went running in the park. Porque iba a correr en el parque. Esta es la respuesta al por qué se levantaba muy temprano. He went running in the park, iba a correr al parque. Si alguien puso because adelante, que sería porque, también está bien. La número 4 es what did he eat in the morning? ¿Qué comía en la mañana? Y el texto nos dice: he prepared yogurt with cereals. Él se preparaba yogur con cereales. Bueno, ahora vamos a seguir con las siguientes preguntas y respuestas. Bien, continuamos entonces. La pregunta número 5 que tenemos aquí es: Did he go running in a sports club? Fíjense que esta pregunta empieza con el auxiliar, porque no hay palabra interrogativa. Entonces, ¿qué pasaba cuando la pregunta empieza con el auxiliar? Se responde por sí o por no. Bueno, la respuesta en este caso es no, he didn't. Recordemos que el texto decía que él iba a correr al parque. Entonces, no, he didn't, respuesta corta para una pregunta que empieza con auxiliar. Seguimos con la número 6. How did he travel to the office? ¿Cómo viajaba hasta la oficina? Travel, el verbo viajar. ¿Sí? Siempre la fórmula: palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Respuesta, dice el texto: he took a bus to go to the office. Él tomaba un autobús para ir a la oficina. Perdón. La número 7 es: where did Paul go on Tuesdays? ¿A dónde iba Paul los martes? Tuesdays. El verbo go, ¿dónde iba? El texto nos dice que en esa fecha
he played football with his friends. ¿Sí? Eso es lo que hacía los martes. Después tenemos la número 8. What did he do on Fridays? What did he do? El verbo do está como verbo hacer, ¿no? ¿Qué hacía los viernes? Y si ustedes se fijan en el texto, dice que los lunes, Mondays, Wednesdays and Fridays, y también los viernes, 3 días por semana, he studied Spanish in an institute. ¿Sí? Esos 3 días él estudiaba español en un instituto de idiomas. Bueno, y ahora nos quedan 2 preguntas que voy a copiar en la pizarra. Bien, y la número 9 entonces es When did Paul meet his girlfriend? Cuando se encontraba, el verbo meet tiene 2 significados, encontrarse o conocer, pero acá es cuando se encontraba con su novia. Y el texto nos dice, on Thursdays, los jueves, he met his girlfriend. Eso es lo que dice, bueno, at the local cinema también dice que se encontraban en el cine local. Si quieren lo pueden agregar. Y la última pregunta entonces es, did Paul and Katie es la novia, eat Japanese food? ¿Comían comida japonesa cuando se encontraban? Respuesta corta, no they didn't. Otra vez una respuesta corta cuando la pregunta empieza con el auxiliar, ¿se acuerdan? Es la misma estructura, auxiliar, sujeto, que es Paul and Katie, el verbo complemento. Cuando empieza con auxiliar, entonces la respuesta es por sí o por no. En este caso, no they didn't. De hecho, el texto dice que they ate pizza at his favorite Italian restaurant. Eso si quieren lo pueden agregar, que comían pizza en el restaurante favorito de Paul, que era italiano, Italian restaurant. Bien, hasta acá entonces con la corrección de las preguntas y respuestas que tenían que armar. Ahora en el siguiente video vamos a comenzar a trabajar con otro tema.